Vamos con el primer ratio que quiero que veamos hoy, que se llama ratio de envejecimiento del activo. Os voy a ir contando cada ratio, os voy a decir entre qué valores se tiene que mover, ¿vale? Y lo vamos a ir calculando con chocolates valor. Vale. Este ratio lo que nos indica, lo que mide, es el desgaste que tienen nuestras instalaciones y o nuestro inmovilizado intangible. ¿Vale? En otras palabras, lo que nos dice es cómo de viejas están nuestras instalaciones y nuestro inmovilizado en general. Vale, ¿cómo lo vamos a calcular? Lo vamos a calcular cogiendo el total de amortización acumulada y lo vamos a dividir entre el inmovilizado material neto más el inmovilizado intangible neto más la amortización acumulada. Vale, alguna de las que estáis os acordáis, bueno, dije tres cosas en la primera clase, pero esta fue una de ellas. Si yo a las dos magnitudes en neto le sumo la amortización acumulada, ¿qué es lo que estoy haciendo con esa magnitud? ¿En qué la estoy transformando? O sea, lo de aquí abajo sería lo mismo que decir que todo el denominador, Que está en bruto, ¿no? estamos, sería tanto el inmovilizado material bruto como el inmovilizado intangible bruto, ¿vale? ¿Vale? En el denominador tienen que estar las magnitudes en bruto. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo es dividir todo lo que llevo amortizado entre lo que me costó, ¿vale? Porque recordad que una magnitud en bruto viene por su precio de adquisición. Por lo tanto, yo estoy dividiendo lo que llevo amortizado entre el precio de adquisición de todo el inmovilizado. Este ratio se nos va a mover entre 0 y 1, ¿vale? No puede pasar de esa franja. Lógicamente, cuanto más cercano a 0 se encuentre, más nuevo está el inmovilizado y cuanto más cercano a uno se encuentre, lo que nos está indicando es que ya está amortizado, es decir, que está llegando al final de su vida útil. Perfecto. Pues vamos a ver el cálculo, ¿vale? En chocolates valor. Este va a ser el que utilicemos para todos los cálculos iniciales, ¿vale? En este caso.
Vale, pues nos vamos a chocolate valor y lo primero que yo tengo que buscar es la amortización acumulada. Fijaros, la amortización acumulada, yo tengo dos posibilidades de verla, ¿vale? La primera es que me la den como dato adicional, es decir, que me den el dato de la memoria. Si os fijáis, en este caso, en el caso de chocolate valor, si nos vamos a la página 5, ¿vale? Del PDF, me están dando la amortización, me la están dando como dato aparte, ¿vale? Me están dando la amortización acumulada tanto del inmovilizado intangible como del inmovilizado material. La otra opción, perdón, sería que a mí me dieran un balance funcional y en el balance funcional, en el activo, apareciese la amortización ya tal cual, ¿vale? Entonces la buscamos, si no está en un sitio, tiene que estar en otro. Pues cogemos esa amortización que me la están dando como dato aparte, ¿vale? Fijaros, nosotros lo vamos a hacer siempre sobre el último año, en este caso es el 2022, y tenemos inmovilizado intangible 5.143.375 más inmovilizado material 54.650.240, ¿vale? Esos son los datos de amortización. Y ahora me voy al balance para buscar tanto el inmovilizado intangible como el inmovilizado material, ¿vale? Y fijaros que me están dando 1.889.428 más 22.320.000. Dato importante, ¿vale? Si nos están dando un balance de registro mercantil, como en este caso, es decir, un balance largo, estas magnitudes siempre están en neto, ¿vale? Para que una magnitud aparezca en bruto, me lo tiene que decir expresamente en el balance, inmovilizado intangible bruto, inmovilizado material bruto, ¿vale? Si no os dicen nada, es porque están en neto. Por lo tanto, a estas dos magnitudes que están en neto, yo les sumo la amortización, ¿vale? Que la tengo en el numerador. Y esto nos da 0,7118, o lo que es lo mismo, un 71,18%. Entonces, fijaros que este ratio está más cerca de aquí, del 1, que de aquí, del 0, ¿verdad? Podremos decir que el inmovilizado está llegando a las tres cuartas partes de su vida útil, ¿verdad? Está ya cerca del 75%. Otro dato importante. Fijaros que este ratio está expresado sobre el total del inmovilizado. Es decir, yo estoy cogiendo toda la amortización y estoy cogiendo todo el inmovilizado, tanto el material como el intangible. También se les puede cruzar el cable y que me lo pidan para uno de los dos inmovilizados, ¿vale? Sencillo. Si me lo piden solamente para el material, pues yo en el numerador solamente cojo la amortización del inmovilizado material, que es esta, y en el denominador solamente cojo el inmovilizado material neto y le sumo su amortización, ¿vale? Si no os dicen nada es porque quieren el ratio completo, ¿vale? Como lo estamos haciendo aquí.
Fácil, ¿no? Esta primera parte, que son ratios, es simplemente aprender a calcularlos y un poco la interpretación. No tiene mucha complicación. Segundo, el ratio que vamos a ver ahora es el nivel de endeudamiento. Vale, lo describimos y vemos cómo calcularlo. Este ratio mide la relación entre deuda exigible, que serían el pasivo corriente y el pasivo no corriente, y deuda no exigible, que sería el patrimonio neto. Vale, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues dividiendo uno entre otro. En el numerador, pasivo no corriente más pasivo corriente, y en el denominador, el patrimonio neto. Vale, de este ratio nos dicen que sus valores deben moverse, para que todo esté bien, entre 0,7 y 1,5, ¿vale? Si me lo encuentro por debajo de 0,7, tenemos una empresa que está sobrecapitalizada, es decir, tiene demasiado patrimonio neto. Y si me la encuentro por encima de 1,5, lo que tenemos es mucha deuda, ¿vale? Vale, igual que os decía del otro. Fijaros que aquí me está midiendo todo el exigible respecto al patrimonio neto. De este ratio también me podrían decir, calcúlamelo solamente a largo plazo. Pues entonces solamente cogeríamos el pasivo no corriente entre el patrimonio neto. Calcúlamelo solo a corto plazo. Pues entonces solamente cogeríamos el pasivo corriente, ¿vale? Si no me dicen nada, calculamos el global. Vamos al cálculo en chocolate bárbaro. A ver qué tal. Vale. Nos vamos, lógicamente, a la parte de el pasivo, ¿vale? Y fijaros que tenemos, lo primero que nos encontramos es el patrimonio neto, que es el denominador, que tiene un valor de 72.303.070 euros. Y ahora en el numerador, pasivo no corriente, 1.920.000 euros, más pasivo corriente, 14.008.000
674. Y esto me da un ratio de 0,21. Fijaros que atendiendo a los valores que hemos dado, ¿vale? Como valores normales de este ratio, en chocolates valor este ratio se encuentra bastante por debajo, ¿vale? Del mínimo que nosotros hemos dado. Esto me está indicando que por cada 100 euros de patrimonio neto o de no exigible, la empresa tiene 21 euros de exigible total, ¿vale? Tanto a largo como a corto plazo. Fácil, ¿no? Seguimos. Siguiente ratio que quiero que veamos se llama composición del endeudamiento. Este ratio lo que mide es la proporción de recursos ajenos a largo plazo en función de los recursos ajenos a corto plazo. ¿Vale? Es decir, cuánta deuda tengo a largo plazo respecto a la que tengo a corto plazo. ¿Cómo lo calculamos? Pues dividiendo una entre otra. Pasivo no corriente, deuda a largo, entre pasivo corriente, deuda a corto. Vale, para este ratio no nos dan valores óptimos, ¿vale? Lo que sí que sabemos es que nos interesa que sea cuanto más alto, mejor. ¿Por qué? Porque la deuda a corto plazo en exceso es peligrosa. Recordad que la deuda a corto plazo es a corto plazo porque yo la tengo que devolver en menos de un año, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si ese año, por lo que sea, no genero recursos suficientes o me viene cualquier tipo de gasto que me haga no disponer de tesorería, ¿vale? Estoy poniendo en peligro la solvencia de la empresa. La deuda a largo plazo, aparte de tener más tiempo para devolverla, tengo más margen para negociarla, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, lo ideal es que tengamos más deuda a largo que deuda a corto. Me voy a Chocolate Valor y ya habíamos visto los valores que tenían tanto el pasivo no corriente como el pasivo corriente. Fijaros que el pasivo no corriente era muy pequeño, 1.920.000 euros, y el pasivo corriente era bastante grande, eran 14 millones.
8.674. Pero con 0,7 o lo que es lo mismo, un 7%. Por cada 100 euros de exigible a corto plazo, la empresa tiene 7 euros de exigible a largo plazo. ¿Vale? Fijaros que en esta empresa la deuda a largo plazo es casi 10, no, casi no, más de 10 veces la deuda a corto. ¿Vale? De hecho, unas 14 veces la deuda a corto. Bien, vamos a por el siguiente, que se llama ratio de garantía. En esta primera parte de la asignatura, chicas, a mí lo que me interesa es que tengamos claro el cálculo, ¿vale? Que tengamos claro un poco la interpretación, pero todavía la parte de sacar conclusiones, que es lo que se llama la parte de interpretación, que es una parte bastante importante de esta asignatura, hasta que no tengamos una visión más global, no podemos empezar a interpretar, ¿vale? Os pongo un ejemplo de lo que os digo. Aquí, ¿vale? Este ratio, a priori, según los libros, ¿vale? Este ratio está hecho una mierda, porque este ratio en un 7% quiere decir que prácticamente toda mi financiación es financiación a corto plazo. ¿Yo puedo ahora mismo sacar conclusiones? Todavía no. ¿Por qué? Porque tengo que ver, punto número uno, de qué está compuesto este pasivo corriente, que ya lo veremos un poco más adelante. Punto número dos, qué capacidad tiene la empresa para pagar esas deudas, ¿vale? Porque a lo mejor tenemos mucha deuda a corto, pero tenemos una solvencia estupenda, ¿vale? Entonces, ahora mismo, lo único que tenemos que saber es eso, cómo se calcula, qué quiere decir y más o menos cómo se interpreta el ratio, ¿vale? Y ya después iremos enlazando unos ratios con otros y ya podremos sacar conclusiones generales, ¿vale? Que de hecho, por norma general, la última pregunta del examen de AEF es esa. Sácame conclusiones de cómo está la empresa y proponme soluciones, ¿vale? Ahí suele terminar un examen de AEF. Ratio de garantía. El ratio de garantía mide la capacidad de la empresa para hacer frente a la totalidad de la deuda exigible con sus inversiones, es decir, con su activo. ¿Vale? Capacidad que tiene la empresa para hacer frente a su exigible con sus inversiones. ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a coger el activo total, ¿vale? Que serían todas mis inversiones en el numerador, y lo vamos a dividir entre el pasivo total. Pasivo no corriente más pasivo corriente. Vale, importante. Este ratio, sí o sí, tiene que estar por encima de 1. Si se encuentra por debajo,
la empresa se encuentra en lo que llamamos quiebra técnica. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si está por debajo de uno, quiere decir que ni vendiendo todo lo que tengo, ¿vale? Y liquidando todo mi activo, soy capaz de hacer frente a lo que debo. Por lo tanto, sí o sí, por encima de la unidad. Nos vamos a chocolate valor y lo calculamos. Activo total, me voy a la parte del activo, del balance, y el activo total, de estas que no te veo, aquí, 87.312.664. Y lo divido entre la suma del pasivo no corriente y el pasivo corriente, que hemos visto antes que eran 1.920.000 más 14.008.674. Y esto nos da 5,82. ¿Vale? Fijaros que estamos sobrados por encima de uno. Y esto se interpretaría diciendo que por cada 100 euros de exigible, ¿vale? De deuda total, la empresa dispone de 582 euros de inversiones. Perfecto. Y ahora ya entramos en el último ratio. Bueno, último no, hay muchos, ¿no? Pero el último ratio que vamos a ver así por separado porque ahora ya vamos a entrar a relacionarlo con otra serie de magnitudes, ¿vale? Que es la parte de fondo de maniobra, recursos líquidos netos y necesidades operativas de financiación. Esto que vamos a ver ahora nos va a caer sí o sí, ¿vale? De una manera u otra, nos va a caer ya sea en cálculo o en interpretación. Por lo tanto, esta parte, además de saber calcularla, necesito que la entendamos a la perfección, ¿vale? Cualquier duda, me paráis y me decís. Vale, primero vamos a ver el ratio, que se llama ratio de solvencia. El ratio de solvencia mide la capacidad de hacer frente a nuestras obligaciones a corto plazo
que sería nuestro pasivo corriente, ¿verdad? A través de nuestras inversiones a corto plazo, que sería nuestro activo corriente. Por lo tanto, lo calculamos dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente. Vale, este ratio nos dicen que se tiene que mover entre 1,5 y 2, ¿vale? Para tener esa holgura financiera a corto plazo. Vale, el cálculo me lo dejo para luego, ¿vale? Porque primero me interesa seguir con la explicación, ¿vale? Lo que os decía antes, y es relacionar este ratio con el fondo de maniobra. Vale, el fondo de maniobra es una magnitud que ya estamos bastante acostumbrados y acostumbradas a verla, ¿vale? Y de hecho, siempre, porque esto se veía en el instituto cuando dábamos economía, no hemos aprendido la manera rápida de calcularlo, que el fondo de maniobra se calculaba como el activo corriente menos el pasivo corriente, ¿verdad? Fijaros que ya aquí vemos la primera relación, o sea, está juntando, ¿vale? Está relacionando las mismas magnitudes que el ratio de solvencia, lo único que lo hace de manera diferente. En el ratio de solvencia la divide, activo corriente entre pasivo corriente, mientras que en el fondo de maniobra la resta, activo corriente menos pasivo corriente. Entonces, fijaros, si este ratio de aquí, ¿vale? Me da mayor que 1, quiere decir que el activo corriente es más grande, ¿verdad? Que el pasivo corriente. Entonces, si este ratio es mayor que 1, este fondo de maniobra tiene que ser positivo, ¿verdad? Y viceversa. Si este ratio es menor que 1, me está indicando que el pasivo corriente es más grande y por lo tanto el fondo de maniobra será negativo. Vale. Pero a mí esta manera de calcular el fondo de maniobra realmente para esta asignatura no me dice mucho. Ojo, lo puedo calcular así si lo que quiero es simplemente el número, ¿vale? Es la manera más rápida de calcularlo. Pero para entenderlo, me interesa más la fórmula que me dice que el fondo de maniobra yo lo puedo calcular como el patrimonio neto más el pasivo no corriente menos el activo no corriente. ¿Vale? Esta es la que me gusta. Vale, fijaros, yo tengo mi balance donde tenemos el activo y tenemos el patrimonio neto y el pasivo. Vale, aquí tenemos el activo no corriente, aquí tenemos el activo corriente y por aquí tendríamos el patrimonio neto
el pasivo no corriente y el pasivo corriente. Recordad que en el balance lo que yo tengo es, por un lado, mis inversiones, que serían mis derechos y obligaciones a largo plazo, que sería el activo no corriente, ¿verdad? Esto es largo plazo. Y por otra parte, nuestros derechos y obligaciones, nuestras inversiones a corto plazo, que es el activo corriente. Esas inversiones se financian con deuda a largo plazo, tanto exigible como no exigible, que serían el patrimonio neto y el pasivo no corriente, y con deuda a corto plazo, que sería nuestro pasivo corriente. Vale, ¿qué es el fondo de maniobra? Fijaros, que es lo que me queda de esta financiación a largo plazo, ¿vale? Es decir, de todo esto, una vez que hemos financiado las inversiones a largo plazo, ¿vale? Una vez que hemos financiado todo esto. Por lo tanto, en este ejemplo que he puesto aquí, ¿vale? El fondo de maniobra sería este tramo que me queda aquí, ¿verdad? Esto de aquí es el fondo de maniobra. Pues vamos a definirlo. Decimos que el fondo de maniobra es la parte de la financiación a largo plazo que sería patrimonio neto más pasivo no corriente, que nos queda disponible una vez financiadas las inversiones a largo plazo, que sería el activo no corriente, para financiar el activo corriente. ¿Vale? Entonces, esta financiación se utiliza para financiar esto y hay una parte de esta financiación que me queda disponible para financiar activo corriente, que es el fondo de maniobra. Vale, ¿qué dice la teoría? Que después veremos que esto hay excepciones, como en todo, ¿vale? La teoría nos dice que lo ideal es que el fondo de maniobra sea positivo, ¿vale? Es decir, que tengamos ese remanente de deuda a largo plazo, ¿vale? Para poder financiar un poquito de inversiones a corto plazo. De hecho, si nos centramos en la teoría pura y dura, el equilibrio real se alcanzaría cuando el fondo de maniobra es cero. ¿Qué quiere decir esto?
Básicamente que la deuda a largo financia el activo a largo y la deuda a corto financia el activo a corto, ¿vale? Ese es el equilibrio. ¿Esto es real? No, ¿vale? Pero se supone que sería lo ideal. Nosotros nos vamos a encontrar, pues, o sea, un fondo de maniobra cero no lo vamos a ver realmente. Nosotros vamos a ver o que el fondo de maniobra es positivo, lo cual nos gusta, el patrimonio neto y el pasivo no corriente cubren todo el activo no corriente y una parte del activo corriente, y el otro caso que nos podemos encontrar sería el del fondo de maniobra negativo, ¿vale? Si el fondo de maniobra es negativo, quiere decir que parte del activo no corriente se financia con pasivo corriente, ¿verdad? Aquí bien, ¿no? Vale. Una vez que hemos visto el fondo de maniobra, vamos a ver las NOF, ¿vale? Necesidades operativas de financiación. Vale. ¿Cómo vamos a calcular las NOF y qué son las NOF? Las vamos a calcular de la siguiente manera. Existencias más deudores comerciales más periodificaciones de activo menos provisiones a corto plazo menos acreedores comerciales y menos periodificaciones de pasivo. Fijaros, chicas, que todas las magnitudes que están dentro de las NOF forman parte o bien del activo corriente o bien del pasivo corriente, ¿vale? De hecho, las que están sumando son de activo, ¿vale? Activo corriente, y las que están restando son de pasivo corriente. ¿Vale? ¿Qué me indican las NOF? Me indican la parte de mi ciclo de explotación
que no está siendo financiada por los pasivos de explotación. Fijaros que lo que va sumando, existencias, deudores y periodificaciones de activos, son la parte del activo corriente que tiene que ver con mi actividad, ¿vale? Con mi explotación. Existencia es todo lo que yo compro, ¿vale? O todo lo que yo fabrico y está a mitad de fabricar para después ser vendido. Deudores comerciales son nuestros clientes. Y las periodificaciones de activos son esos gastos anticipados, ¿vale? Que ya hemos pagado de otro ejercicio y corresponden a este, por lo tanto constituyen un derecho de la explotación. Por otra parte, tenemos las provisiones, ¿vale? Que son esas partidas que nosotros hacemos cuando tenemos una deuda inminente, acreedores comerciales, que son nuestros proveedores, y las periodificaciones de pasivo, que son los ingresos anticipados, ingresos que hemos recibido de otro periodo, pero que corresponden a este. Entonces, las NOF lo que están haciendo es ver de ese ciclo de explotación, de esa actividad, cuánto me están financiando de esas inversiones a corto plazo todos los pasivos de la explotación. Si las NOF son positivas, quiere decir que tanto las provisiones como los acreedores comerciales como las periodificaciones no son capaces de financiar todo mi ciclo de explotación, ¿vale? A mí me interesa que las NOF sean cuanto más pequeñas mejor. De hecho, si son negativas, estupendo, ¿vale? Y por último, ¿vale? En esta cadena de fondo de maniobra y NOF, metemos lo que se llaman recursos líquidos netos. Vale, vamos a ver cómo se calculan, vamos a ver qué significan, ¿vale? Y ya los ponemos todos en relación. Para calcular los recursos líquidos netos, tenemos que hacer lo siguiente. Vale, esta fórmula es un poquillo más larga, ¿vale? Pero cogemos los activos no corrientes mantenidos para la venta, más inversiones en empresas del grupo a corto plazo, más inversiones financieras a corto plazo, más el efectivo, menos pasivos no corrientes vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta, menos deudas a corto plazo, menos deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo,
menos deudas con características especiales a corto plazo. Estamos viendo las fórmulas completas, pero después os daréis cuenta de que la mitad de las partidas no os las vais a encontrar, ¿vale? Las metemos por si acaso apareciera. Pero después es bastante más fácil que todo esto. Vale. Igual que con las NOF, chicas, estábamos viendo la parte de mi ciclo de explotación cubierta por mis pasivos de explotación, ¿vale? Con los recursos líquidos netos, lo que estamos estudiando dentro del activo y el pasivo corriente es la parte de inversiones financieras, es decir, no tanto la parte de nuestra actividad, sino la parte financiera. Entonces, ¿qué es lo que mide? Lo que mide son los activos líquidos disponibles una vez cubiertas las deudas a corto plazo. ¿Vale? Es decir, con cuánta liquidez me quedo, ¿vale? Dentro de ese activo corriente, la parte financiera, una vez que hemos pagado todos los pasivos financieros. Nos interesa que estos recursos líquidos netos, obviamente, sean positivos, ¿vale? Es decir, que me quede un excedente de tesorería una vez cubiertos los pasivos financieros. Vale. Y ahora, una vez que hemos visto el fondo de maniobra, las NOF y los recursos líquidos netos, una última manera de calcular el fondo de maniobra, aparte de las dos fórmulas que hemos visto anteriormente, sería sumar las NOF y los recursos líquidos netos, ¿vale? La suma de ambas nos lleva al fondo de maniobra. Fijaros lo que os decía antes, porque se cumple también en los recursos líquidos netos. Las NOF tienen todas las magnitudes del activo corriente, ¿vale? Que componen dichas NOF, las tiene sumando existencias, deudores comerciales y periodificaciones de activos, ¿vale? Si yo a eso le sumo las magnitudes que vienen sumando en los recursos líquidos netos, activos no corrientes mantenidos para la venta, inversiones a corto plazo, inversiones financieras a corto plazo, más efectivo, fijaros que la suma de todo eso es todo el activo corriente. Y si yo ahora cojo todo lo que va restando, tanto en las NOF como en los recursos líquidos netos, tengo todo el pasivo corriente, ¿vale? Por lo tanto, al final, sumarlo, tanto NOF como recursos líquidos netos, lo que me lleva es a sumar todo el activo corriente y restar todo el pasivo corriente, ¿vale? Por lo tanto, fondo de maniobra. Perfecto. Pues vámonos a chocolate valor, ¿vale? Y vamos a calcular todo lo que hemos visto. Lo vamos a calcular y lo vamos a intentar interpretar. Lo primero, el ratio de solvencia, ¿vale? Que lo habíamos visto, pero no lo habíamos llegado a calcular. El ratio de solvencia habíamos dicho que era activo corriente entre pasivo corriente.
Vale, nos vamos al balance, buscamos el activo corriente y vemos que tiene un valor de 55.107.568. Bajamos un poquito más, buscamos el pasivo corriente y vemos que tiene un valor de 14.008.674. Y esto nos lleva a un ratio de solvencia de 3,93. Vale, interpretamos esto un poco, ¿vale? Fijaros que está por encima del margen que habíamos visto antes, ¿vale? Como óptimo. Y decimos que por cada 100 euros de exigible a corto plazo, la empresa dispone de 393 euros de inversiones a corto plazo. Vale, calculamos a continuación el fondo de maniobra. Lo que os he dicho antes, ¿vale? Para calcularlo, da igual la manera en la que lo hagáis, ¿vale? Yo por norma general, pues prefiero hacer la del activo corriente menos el pasivo corriente, más que nada porque es la más corta, ¿vale? Pero sí que es cierto que la otra que hemos visto, de cara a interpretarlo, es bastante más útil, ¿vale? Entonces, ya que tengo el activo corriente y el pasivo corriente, que los he cogido para calcular el ratio de solvencia, pues lo calculo así. Fondo de maniobra, activo corriente menos pasivo corriente. A 55.107.568 le resto 14.008.674. Y esto nos da un fondo de maniobra de 41.098.894. Vale, lo interpretamos y decimos que el patrimonio neto y el pasivo no corriente financian todo el activo no corriente, perdón, y sobran 41.098.894 euros de esa financiación a largo plazo para financiar inversiones a corto plazo. Perfecto. Vamos con las NOF.
Vámonos, chicas, a el activo corriente, ¿vale? Vamos a buscar el activo corriente en chocolate valor para que veáis lo que os decía antes de que, aunque en la fórmula están metidas todas las magnitudes, realmente va a ser raro que nos lo encontremos todo, ¿vale? Vale, fijaros, activo corriente. En este caso, en chocolate en valor, lo que tenemos es un balance de registro mercantil, ¿vale? Y aunque ya estemos familiarizados con él, no viene de más recordarlo. A mí, las partidas que me interesan, ¿vale? Son las que vienen con los números romanos, que además vienen subrayadas en azul, ¿vale? Estas son las partidas principales y dentro de esas partidas tenemos subgrupos, ¿vale? Si os fijáis en la fórmula que hemos visto, tanto para las NOF como para los recursos líquidos netos, las partidas a las que se hace referencia son a esas partidas principales, ¿vale? Entonces tendríamos activos no corrientes mantenidos para la venta, existencia, deudores comerciales, inversiones en empresas del grupo a corto plazo, inversiones financieras a corto plazo, periodificaciones a corto plazo y efectivo, ¿vale? En esas son en las que nos tenemos que fijar, ¿vale? Para las NOF de todas esas, ¿cuáles son las que me interesan? Pues me interesan la existencia, en primer lugar, 16.398.235, ¿vale? Voy apuntando debajo qué es cada cosa. Me interesan los deudores comerciales, 21.386.469. Y del activo corriente, para la NOF, fijaros que no hay ninguna más, ¿vale? Estarían las periodificaciones, pero no hay. Y ya me puedo bajar al pasivo corriente. Misma dinámica, ¿vale? Me fijo en los grupos grandes, en los que van con números romanos. ¿Qué me interesa coger de ahí para las NOF? Me interesarían las provisiones, que no hay. Me interesan los acreedores comerciales, que sí que hay. Los pongo restando. Y me interesarían las periodificaciones a corto plazo, que no hay. Y esto me da 24.968.712 euros. Es importante que mecanicemos cuanto antes, ¿vale? Que todo el activo corriente y todo el pasivo corriente, todas las magnitudes que hay dentro, ¿vale? O son NOF o son recursos líquidos netos. Por lo tanto, tenemos que identificar, y de hecho, vamos, es bastante sencillo, ¿vale? Tenemos que identificar cuál corresponde a cada una de ellas. De un vistazo saber cuál va dentro de las NOF y cuál va dentro de los recursos líquidos netos. Vale, ¿cómo se interpreta esto? Pues decimos, del ciclo de explotación, los pasivos de explotación financian 12.815.992. Fijaros que aquí el dato que he puesto es el de los acreedores comerciales, ¿vale? Ellos me están dando financiación por esta cantidad. El resto, que son esos 24.968.712 euros, lo tendremos que financiar por otra vía diferente.
Yo tengo un ciclo de explotación, el proveedor me da casi 13 millones de financiación, pero hay 25 millones de ese ciclo, ¿vale? Que no me lo financia el proveedor ni los pasivos comerciales y que tendré que financiarlo por otra vía diferente. Bien, vamos con la última parte, que sería el cálculo de los recursos líquidos netos. Vamos a por ello. Vale, los recursos líquidos netos, de nuevo me voy al activo corriente y cojo todas las partidas que no he cogido para las NOF, ¿vale? Tendríamos activos no corrientes mantenidos para la venta, pero no hay. Tendríamos inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo, 391.024. Inversiones en empresas del grupo. Tendríamos inversiones financieras a corto plazo, 2.239.939.991. Inversiones financieras a corto plazo. Tendríamos el efectivo, 14.691.849. Y después, restando, cogeríamos las del pasivo corriente. Igual, las que no hemos cogido antes. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. No hay. Tenemos deuda a corto plazo, 868.387. Y tendríamos deudas con empresas del grupo, 324.295. Y esto nos daría unos recursos líquidos netos de 16.130.182 euros. Entonces, diríamos que nos queda un excedente de tesorería de 16.130.182 euros, una vez cubiertos los compromisos de pago no comerciales. Acordaros que la parte comercial, la parte de la actividad, son las NOF. Esto no es parte comercial, sino que es más bien parte financiera, ¿vale?
a corto plazo. Bien, vale. Pues quiero que finalicemos esta parte con una especie de cuadro resumen sobre todas estas que acabamos de ver, ¿vale? Que como he dicho antes, esto de fondo de maniobra, NOF y recursos líquidos netos nos va a caer sí o sí de una manera o de otra, pero tenemos que llevarlo claro. Vale, hemos dicho que el fondo de maniobra, que lo hemos definido como esa parte de la financiación a largo plazo que nos queda una vez que hemos cubierto toda la inversión a largo plazo, se puede descomponer en la suma de NOF y recursos líquidos netos. Vale, hemos dicho que queremos a priori un fondo de maniobra positivo. Hemos dicho que queremos unas NOF que sean cuanto más pequeñas mejor. Y de hecho, si son negativas, mejor que mejor. ¿Vale? Nos gustan más todavía. ¿Y qué queremos? Unos recursos líquidos netos que sean positivos. Vale. Dos escenarios que quiero que veamos, ¿vale? Respecto a las NOF positivas, ¿vale? Porque si son negativas ya hemos dicho que eso está estupendo. Pero pueden que sean positivas y que la cosa esté bien, y puede que sean positivas también y que la cosa no esté tan bien. Yo me puedo encontrar unas NOF que sean positivas y que esas NOF sean más pequeñas que el fondo de maniobra, ¿vale? Imaginaros, ¿vale? Para ponerlo en ejemplo numérico que muchas veces se ve mejor. Imaginaros que mis NOF son positivas, mis NOF valen 3, ¿vale? Pero que son más pequeñas, como hemos dicho, que el fondo de maniobra. El fondo de maniobra vale 5. ¿Qué pasa en este escenario, chicas? En este escenario, si os fijáis, yo me encuentro que los recursos líquidos netos son 2, ¿verdad? Son positivos. Este escenario, pese a que tiene unas NOF positivas, que hemos dicho que a mí me gustaría que fueran negativas, este escenario no es malo del todo. ¿Por qué? Porque yo puedo financiar las NOF con fondo de maniobra, ¿vale? Yo tengo unas NOF de 3, pero mi fondo de maniobra es de 5. Por lo tanto, el fondo de maniobra me da para financiarla y aún así genero un excedente de tesorería. ¿Vale? Tengo unos recursos líquidos netos que son positivos. Repito, este escenario es normal, este escenario no está mal. Ahora, ¿en qué escenario yo tengo que empezar a estar un poco atento? Porque aquí algo no pinta bien. Sería un escenario en el que yo tenga NOF positivas y esas NOF sean más grandes que el fondo de maniobra. Pues imaginaros que aquí mis NOF son de 5 y mi fondo de maniobra es de 3. Aquí, chicas, mis recursos líquidos netos son negativos.
¿vale? Serían de -2. ¿Qué me está ocurriendo aquí? Aquí lo que me está ocurriendo es que el fondo de maniobra no es suficiente para cubrir las NOF. Y como consecuencia, lo que tengo es un déficit de tesorería. Tengo unos recursos líquidos netos que son negativos. Vámonos a nuestro ejemplo, ¿vale? Para ver en Chocolates Valor en cuál de los dos escenarios estamos. En Chocolates Valor, el fondo de maniobra nos ha dado 41 millones. Tenemos una NOF de 25 millones y unos recursos líquidos netos de 16 millones, ¿vale? Fijaros que dentro de lo malo, que implica tener unas NOF positivas, estamos en el escenario menos malo. Tenemos necesidades operativas de financiación de 25 millones. El fondo de maniobra cubre esas NOF y generamos un excedente de 16 millones, ¿vale? Maravilloso. Vale, pregunto, niñas, no sé si alguna de las que estáis yendo a clase, más que nada me interesa una orientación de por dónde vais en clase, si alguna de las cinco estáis yendo, ¿vale? O si os suena o si sabéis algo. ¿Sabéis por dónde va más o menos, Camila? Vamos por el tema 4. El tema 4 que viene a ser un poco orígenes y aplicaciones de fondos, ¿puede ser? Espera que lo miro. Venga. Y después otra cosa que también me interesa, mientras que Camila va mirando eso, es si tenéis, porque me imagino que a las 5 estaréis en evaluación continua, ¿vale? ¿Tenéis que entregar alguna práctica, algún caso, algún algo próximamente? Todo lo que haya que Estamos, entregar, decídmelo, ¿eh? estamos con el análisis de las actividades de explotación y creo que nos Sí. quedamos por el cálculo del PMM financiero. Periodo de maduración, vale, perfecto. Pues entonces en la próxima clase nos ponemos al día con ellos, ¿vale? Pues era simplemente por saber eso, por dónde ibais. El próximo día vamos a ver el estado de flujos de efectivo, vamos a ver las FGO y las TGO, que eso ya lo habéis tenido que ver vosotras, y ya nos metemos con el periodo medio de maduración. Por lo tanto, ya está, sí, bien, perfecto. ¿Y después de práctica os ha pedido algo, Camila? Todavía no, porque es que lo avisa el día de antes. Hostia, qué tío más apañado. ¿El tuyo es Pedro Maza? Sí, Vale, vale, pues tanto en tu grupo con Pedro Maza como con los demás, os pedirán posiblemente, el año pasado, si no me equivoco, pidieron un caso práctico, que no recuerdo cuál fue, pero era, vamos, que era fácil, se hacía rápido, y os pidieron comentar, creo que una noticia o algo así. En el momento en el que os digan, hombre, si lo dicen el día antes es un poco putada, pero bueno, cuanto antes me lo digáis mejor, porque así me pongo, lo hago y os lo mando para que lo tengáis, ¿vale? Entonces lo entregáis. Más que nada porque en EF la evaluación continua es una putada, porque o sea, no sirve de nada porque no voy a eliminar de cara al examen final, yo voy al examen final con todo, pero sí que es cierto que como yo no vaya haciendo lo que me vayan diciendo, voy perdiendo puntos y si no me equivoco, la evaluación continua son como 3 puntos, ¿vale? Por lo tanto, si conseguimos sumarlo, pues eso que nos llevamos, ¿vale? Ya está, para la semana que viene poco, aunque os repaséis esto un poquito, ya la semana que viene nos metemos con lo que correspondería a temas 4 y 5 que serían FGO, TGO, y ya nos meteríamos con los periodos medios de maduración. Y realmente lo que es contenido, o sea, fórmulas y tal, veréis que se termina relativamente pronto, no es una asignatura con mucha densidad. Lo que después viene es que nos tenemos que meter a hacer casos prácticos para que cojamos soltura, ¿vale? Por eso es importante que las 4 o 5 fórmulas que tengamos, que las llevemos al día. Cualquier duda que tengáis me vais preguntando, ¿vale?
Y nada, la semana que viene, lo dicho, nos vemos y ya nos ponemos a la par que las clases de la UGR. Pues nada, chicas, que descanséis, que cualquier cosa me vayáis comentando y que vamos hablando, ¿vale? Hasta la semana que viene.